chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de 4 Minutes. Hace tiempo que no estábamos en esta sección nocturna de las reacciones, pero pues pasa que estos 2 días no pude grabar en la mañana porque había una feria al frente de mi casa, así que de por sí a muchos les molesta el ruido que siempre hay en mis videos, porque siempre hay ruidos de carros o de niños jugando, entonces obviamente la música no la iban a soportar, así que tuve que esperar. Igual ocupé ese tiempo poniéndole subtítulos a otro video, así que de todas maneras avancé. El episodio pasado nos quedamos en la escena del encuentro entre Great y Time, pero además de eso también tuvimos el segundo episodio de Great en el que vuelve a retroceder 10 minutos o vuelve a ver 10 minutos en el futuro, precisamente en esa situación. Ahora, la causa de eso ya les dije algunas de mis teorías, pero pues vamos a ver este segundo episodio para ver qué otra información tenemos para poder ir descartando algunas de ellas, porque si no el cerebro explota, ¿saben? Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias, de verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. El primer episodio fue un inicio potente, ¿eh? En todo sentido. ¿Quién es? ¿Está matando a alguien? ¿Es Tonkla? A ver, la cara parece, o sea, sí parece él. Y está fumando. Y recordemos que en el primer episodio él esconde los cigarros cuando llega Korn a su casa. Sí se acuerdan, ¿verdad? Bueno, no es la única persona en el mundo que fuma, pero las series usualmente nos dan pistas, así que igual la cara, o sea, se parece mucho. Sí, sí. Ahí se ve mucho mejor. Claramente es él. ¿A quién mató o qué? Güey. Con razón estaba tan nervioso el episodio pasado. Si es que esto pasó antes de la escena del episodio pasado. O quizá es una escena del futuro. Ya no sé cómo esta serie, ya no sé nada. Porque recuerden que el episodio pasado inició con una escena del futuro. Ay, intrigada quedé. ¿Por qué mataría a alguien, güey? ¿En defensa propia? ¿Odio? Está muerto. Yo pensé que lo había abandonado o algo. Bueno, pues ahora entiendo mejor por qué intentó hacer lo que intentó hacer. Creo que perder un hijo es uno de los dolores más grandes que puede haber en el mundo. Es como que para un padre es como perder la razón de su vida, ¿saben? O sea, su mayor tesoro, todo por lo que ha estado trabajando y esforzándose toda su vida. Entonces, obviamente, ha de haber sido muy duro para ella.
คืนนี้คนไข้ทานยานอนหลับที่ผมสั่งให้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะปรึกษาจิตแพทย์ให้มาร่วมดูอาการ Sabe que será necesario un psiquiatra. ได้ค่ะ Ay, ¿por qué suena tanto? ¿Decía su nombre ahí? ขอโทษครับเดี๋ยวผมเก็บเอง Sabe que es de él, en algún momento vio su identificación ขอบคุณนะครับ o intercambiaron nombres. Oh. พี่แอนครับ O le preguntó. เมื่อกี้ญาติคนไข้เหรอครับ อ๋อใช่ค่ะเมื่อกี้เขาก็มา Ella ฝาก le ดอก dijo ไม้ a ให้ qué เอาไปเยี่ยม habitación ให้คนป่วยห้องสี่ iba a ver. พี่ก็งงว่าทำไมถึงไม่เอาเข้าไปเยี่ยมเอง Ok, y ahora sabe que está relacionado con ella. เพียนที่หมอทำกับหมอและฉันเขายังคบกันอยู่เลย ได้ข่าวว่าเลิกกันแล้วนะ แล้วหมอณชาก็ลาออกไปเลย อิงนี่เฉพาะทางไปเลยเหรอ ก็ไม่น่าแปลกใจหรอกนะหมอ ¿Rompieron? En el episodio pasado, Den aún decía que era la novia. O sea, decía novia, no exnovia. O ได้ son ข่าว solo ว่าเลิกกัน rumores. แล้วนะหมอทำเวลาคุยกับคนอื่นน่ะหน้าโกรธจะตาย ก็อีกคนลุกอ่ะหนูจะเป็นย้ายคนไข้ก่อนนะพี่ ไปเถอะ Entonces ya no es novia. Pero ¿y por qué le estaba llamando? ก็ไม่เลิกไงแต่เขาเลิกไงเขาไม่เลิกตั้งขนาดนั้นน่ะ Lo reconozco, pero no sé su nombre. เขาไม่เลิกตั้งขนาดนั้นน่ะเขาทำอะไรกันมากันหนาวะ คือเขาไม่ไหวแล้ว เขาไม่ไหวแล้วเลิศ เลิกงี่เง่าได้ปะกลับบ้านเร็ว ไม่เขาไม่กลับ ไม่เลิศ Oh my god, ¿qué está pasando aquí? Por un momento pensé que eran Nacha y Time en algún recuerdo, pero no. Es actual. A ver, a ver. ก็จะไม่เลิกไง Ella quiere romper y él no. เขาไม่ไหวแล้วเลิศ เลิกงี่เง่าได้ปะกลับบ้านเร็ว ไม่เขา Ahora. ไม่ Oh my god. เฮ้ยทำอะไรกันอ่ะ Eso claramente es violencia. ไปเร็วกลับบ้านไป Oh. Muchachos, algo por favor. No, claramente no hizo nada. ¿Lo grabó? Ok. Perdón, te juzgué muy rápido. Sí hizo algo. Espera, entonces no es la primera vez que pasa, supongo, porque para haber puesto el celular a grabar tuvo que haber sospechado que iba a pasar nuevamente. Y digo, o sea, no es raro que no sea la primera vez que el chico se pone violento, pero me refiero a en público o algo así. เป็นคนละฟิลอ๋อ but not in fun Está googleando lo que le pasó. ¿Esos dos son amigos? Ah, claro, este es el que le estaba llamando el episodio pasado. Oh my god. Ya, lo siento. Tardo en conectar cabos, ¿ok? Ténganme paciencia. เฮ้ยวัวเป็นไงบ้างวะ มีรอยที่กันชนนิดหน่อยกำลังส่งซ่อมอยู่ แล้วเรื่องสอบอ่ะจะเอาไง ครูเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วว่าครูไปสอบไม่ได้เพราะอุบัติเหตุ Claro, al final no dio el examen. อาจารย์จะนัดให้ครูสอบเพิ่มอีกที ถือว่าล้างซวยไปแล้วกันมึงแต่ถ้ามีอะไรให้พ่อกูช่วย บอกกูได้นะเว้ย Otro niño rico. มดตรงนี้มีใครนั่งเปล่า Y él también está en la misma clase. เราจองไว้ให้วิวอ่ะแต่วิวคงไม่มาแล้วแหละเรานั่งไปเลยก็ได้ View
quizás es la chica con la que estaba discutiendo. พี่ว่าหายไปไหนอะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ เราพยายามโทรหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ก็ไม่รับสายอ่ะ เมื่อคืนเราเห็นวิวกับไตเติ้ลทะเลาะกัน Sí, son ellos. Ok, ella es View y él es Tyler. มันก็ใต้หออะ Hijo de puta, ¿qué le วิว hiciste? ก็คือเราไปกับไตเติ้ล ไตเติ้ลเหรอ ไตเติ้ลอาจจะรู้ก็ได้ว่าวิวหายไปไหนอะ โอเค เดี๋ยวเราลองไปหาดูไตเติ้ลคือเราติดต่อวิวไม่ได้อ่ะ แล้วโดมันบอกว่าวิวอยู่กับแก ใช่ปะ Tome. ไอ้โดมมั่วแล้ว อ๋อเหรอ Negarlo es peor, hijo mío. Y ahora, para que lo estés negando, algo le hiciste, hijo de... Ah, โทษทีนะ แต่ ฮัลโหลครับอยู่แล้วครับ เดี๋ยววันนี้ค่ำๆไปหาที่บ้านนะโอเคครับเจอกันครับ มีอะไร กูไม่กล้าขายความเข้าใจผิดที่มึงเลย แก้ไขเรื่องอะไรวะ หลังจากที่มึงเจอกูวิวเมื่อคืน กูวิวก็แยกย้ายกันถ้ามีใครมาถามว่าวิวหายไปไหน claramente está mintiendo. มึงห้ามตอบว่าเห็นวิวกู กูก็แค่ตอบ ¿Y ไป por ตาม qué ที่ no กู querría que alguien... แต่มึงก็เห็นแค่แป๊บเดียวเปล่าวะอย่าทำเป็นรู้ดีดิ แล้วมึงจะร้อนตัวทำไมอ่ะ Su actitud deja mucho, mucho que pensar. Más sospechoso no puede ser. Ni puntería tienes. ไอ้สัตว์โดมมึงกวนตีนกูหลายรอบเลยนะเว้ย ถ้ามึงไม่อยากเจอดีอะมึงก็หุบปากเลยเมื่อคืนมึงรู้ใช่ไหมว่ากูเป็นใครทำอะไรกับมึงได้บ้าง ¿Qué le hiciste, maldita basura? Pues por el momento voy despreciando los dos papeles que ha tenido, ¿eh? Mucho, mucho. 11. ¿Va a pasar de nuevo? La hora que marcaba en la primera escena en la que alguien estaba muriendo decía las 11, ¿verdad? Qué épico se ve la proyección ahí en la pantalla, representando sus recuerdos. Y ese flashback, güey. Bueno, no es un flashback, es un flash future. Mensaje de chat. ¿Dónde lo vio por última vez? La vi durante el almuerzo. ¿Es el chat del salón? ¿Es porque no aparece la chica? Ay, no. ¿La mató? Mandó el video, esperen. Lo mandó desde una cuenta o un número anónimo, o se atrevió a hacerlo desde su cuenta personal, porque pues recordemos que lo amenazó en la tarde. Pues según yo sí es su foto, así que lo hizo desde su cuenta.
sí, espero que te des cuenta de la fichita que es tu amigo. ฮัลโหลไอ้เติ้ลพี่มันคือเฮียอะไรวะโดมมันถ่ายติดมือกูอยู่ได้ไงเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้กูใกล้จะถึงคอนโดแล้วมาทำไมเดี๋ยวกูไปถึงมึงก็รู้เองอ่ะกูมีเรื่องสนุกๆให้มึงช่วยทำเว้ย No confío para nada en ese hombre. ¿En qué lo va a meter? Se peleó con... Dome. เชื่อมึงไปโดนอะไร ¿Por qué está golpeado? ช่างแม่งเถอะสรุปมึงรู้เรื่องที่วิวหายไปใช่ไหมวิวอยู่กูนี่แหละกูให้ขังมันไว้ไม่ให้มันไปไหนจนกว่าจะคืนดีกับกู Excuse me. สั่นแล้วทำไมไม่ให้มันตอบอะไรทุกคนหน่อยหรอวะ ¿Te parece gracioso? ¿Qué? ¿Qué fue esa risa? A ver. Great. Great. Niño rico, tenías que ser maldito. แล้วทำไมไม่ให้มันตอบอะไรทุกคนหน่อยหรอวะตอนที่วุ่นวายกันหมดแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนต้อง Ni siquiera le sorprende, ni le indigna, ni nada. แม่งไปเต้นหาคนหายอีกช่างแม่งเถอะ Es más, ni siquiera confío en lo que dicen. ตอนนี้กูมีเรื่องที่สำคัญกูอีกเรื่องอะไรวะ Ok, estamos viendo un poco más de sus verdaderos colores, ¿eh? Y bueno, ya se veía cierto lado oscuro, por así decirse, en él en el episodio pasado cuando decidió abandonar a la señora. Pero digamos que esa situación fue como que un poco más complicada. Ahora ya con esta como que nos vamos dando cuenta del tipo de persona que puede ser. Definitivamente nuestros personajes van a tener diversos tintes, por así decirlo.กูขึ้นเรื่องมาสั่งสอนเว้ยพอได้ซัดหน้าคนที่เสื่อมเนี่ยแม่งสะใจชิบหายว่ะแต่กูไม่คิดนะเว้ยว่าแม่งจะหลับไปยาวแบบเนี้ยโน้มเราต้องพาไปโรงพยาบาลว่ะครับ Sabía que se había peleado con él o que lo había golpeado, pero no pensé que lo habría dejado en este estado. Lo estoy odiando cada vez แม่ง más. จะหลับไปยาวเราต้องพาไปโรงพยาบาลว่ะพาไปโง่เดี๋ยวไอ้ควายแล้วถ้ามันตายที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วมึงจะทำยังไง Claramente irías a la มึง cárcel. แค่ช่วยกูเก็บงานหน่อยดีกว่าเก็บงานที่อะไรวะจับมันทงน้ำ Lo quiere matar. ไม่ทำเฮ้ยแก๊สตอนมึงตีกับคนที่ร้านเหล้าอ่ะกูไปช่วยมึงนะเว้ย Pelearse es una cosa, matar a alguien es otra. O sea, แล้วทำไมตอนนี้กูอยาก debe ser bastante tonto para no ver la diferencia, ¿verdad? กูไปช่วยมึงนะเว้ยแล้วทำไมตอนนี้กูอยากให้มึงช่วยนี่น่ะแต่นี่มันร้ายแรงมากนะเว้ยถ้ามึงจะทำอ่ะมึงไม่ทำแต่คนเดียว Huye, Tom, huye. นี่อะไรวะแก๊สสัตว์แก๊สมึงอยากตายเหรอวะ Ah, ahora lo está amenazando directamente. No, เฮ้ย no, no, ya se dio เฮ้ cuenta. ยลุกขึ้นมาทำไมวะ Acabo de recién procesar el what the fuck de Bible. En varias ocasiones se está metiendo un poquito del inglés. ¡Ay! Problemas técnicos de la gente pobre. Güey, desde que dijo eso,
Yo dije aquí algo raro está pasando, porque yo me imaginaba qué tipo de cosa podría ser divertida para él. Pero la idea así, flash, que se me vino en ese momento fue que era como enterrar el cuerpo de la chica. Algo así, pero no pensé que se iba a tratar de Dome. Pensé que al sentirse amenazado por Dome tenía que actuar rápido y esconder el cuerpo de ella donde sea o algo así. Ese hey también le salió muy inglés. Ay, no. Deténlo. Pinche asesino, ¿qué te pasa? Va a retroceder. Va a retroceder. ¿Qué? Tienes una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas. A ver, ¿se han dado cuenta que en las 3 ocasiones antes de volver en el tiempo como que se escucha bastante agitado su corazón? Entonces ese elemento, sumado al hecho de que toda la investigación científica de Den se basa precisamente en los paros cardíacos y todo eso, como que nos empieza a dar a entender que se trata más de algo físico y empezaríamos a descartar, creo yo, las teorías de que se trata de una segunda oportunidad para que haga las cosas bien, porque viendo esta situación también se podría ver de esa manera. Pero también hay otro elemento, que es que precisamente cuando sabe que está cometiendo errores bastante grandes es que cuando obviamente se siente más nervioso y su corazón empieza a agitarse, y ahí es cuando luego ¡fum!, vuelve de una, ¿me entienden? Entonces creo que todo el asunto se estaría inclinando más hacia lo físico más que a lo mágico, por así decirlo. Pero pues vamos a ver qué otra información nos dan para poder confirmar esa teoría. Cat? Hey, Cat. มึงมัวแต่อึ้งดิ ช่วยกูยกมันเร็ว Eso. Oh my god. Dale duro, Great. Más duro. Bueno, tampoco lo mates porque luego te meten a la cárcel a ti. Eso, llévatelo. A ver si de paso le pasas por encima del carro. Oh my god. Oh my god. Dios mío. La clase de situaciones en la que este chico normalmente, o constantemente mejor dicho, está metido, Oh my god. Daddy chill. Daddy chill. Ese clip ya se me quedó en la mente. ¿Será porque la conversación de las enfermeras le trajo recuerdos de Vietnam? โอ้คุณหมอแข็งแรงมากเลยนะครับออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังอยู่เวรต่อได้อีกนอนเวลาไหนครับเนี่ย ก็นอนเวลาว่าง แล้วคุณหมอนอนวันละกี่ อย่าลืมพาแม่กลับมาเช็คอัพด้วยนะครับ ครับ La cara, güey. Sí seríamos. Su segunda vez en el hospital. Bueno, segunda no, tercera. Por la adrenalina no habrá sentido el dolor. Y esperen, ¿en qué momento ¿Sí se golpeó la cabeza? Con esta serie tengo miedo de estarme perdiendo de muchas cosas y... Porque siento que cada escena tiene un montón de información. ผมเขียนไว้ก็ได้ ได้ค่ะหมอ
หมอทามคะ Segundo encuentro. หมอทามคะออเดอร์เสร็จหรือยังคะ อ๋อแป๊บนึงครับ โอเค เคสนั้นมีคนดูเรื่อง อ๋อพอดีหมอติดเคสด่วนกันหมดเลยค่ะ แล้วก็อินเทอร์นกำลังดูเคสสีแดงให้เสร็จก่อนถึงจะมาดูเคสนี้ค่ะ Estuvo a punto de hablarle. Se está arreglando. Oh my god. ¿Es porque ya le echó el ojo? ¿Le gusta? Güey, lo lindo que se vio. Me muero. Por eso preguntó si alguien ya lo había atendido. Y por eso salió un momento a arreglarse primero. Güey, ¿qué está pasando? Estás perfecto, mi amor. Con eso te digo todo. Y ella, sospechoso. ที่มีคอยชาร์จเคสนั้นหน่อยครับ อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ แค่หัวแตก เดี๋ยวให้อินเทอร์นดูให้นะคะ อันนี้ใช่ไหมครับ ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรค่ะหมอทาม เดี๋ยวให้อินเทอร์นดูให้ค่ะ ¡Oh my god, le gusta! เอ้าหมอทาม โดนอะไรมาครับผมแค่พาเพื่อนมาส่งตอบไม่ต้องคำถามหมอนะ La miradita de Great. Siento que lo mira tímidamente. ตอบไม่ต้องคำถามหมอนะ Es que la presencia de Time impone. Miren nomás ese hombre. ตอบไม่ต้องคำถามหมอนะ ผมโดนต่อยมาครับแล้วเพื่อน Así อีกคน fue โด un นทำร้าย puñetazo en มา la cabeza. ครับ Si le contara toda la situación, güey. ไม่ได้ดื่มครับ มีอาการหมดสติเห็นภาพซ้อนคลื่นไส้อาเจียนไหมครับ ไม่มีครับมาฉันหมอเขาดูแผลนะ Primero, buenos días. ฉันหมอเขาดูแผลนะ Ya empiezan atacándome con las escenas de tensión. Creo que con esto podríamos descartar. Ok, no pasó lo de los 4 minutos, pero tuvo un flash future. O sea, ¿por qué? Cada vez que está cerca de él le pasa eso, pero ¿será precisamente por el corazón? ¿Saben qué? Necesito volver a ver el encuentro del primer episodio. Sí, ahí también fue cuando lo vio. Ahora, también volví a repetir la escena de la segunda vez en la que vuelve en el tiempo. Y en esa ocasión no necesariamente había una situación en la que él estuviera pasando por estrés o algo así, en la que su corazón se haya agitado. Fue repentino, entonces creo que se descarta esa teoría también. O sea, me refiero al hecho de que pase específicamente solo cuando haya situaciones en las que él se ponga muy nervioso. Pero creo que está más relacionado con el corazón. Quizá tiene alguna enfermedad cardíaca o algo así, porque si se trata de eso, abarcaría como que ambas cosas. El hecho de que a veces pase repentinamente y el hecho de que pueda pasar también cuando se ponga muy nervioso o esté en alguna situación de estrés, porque pues al tratarse del corazón, obviamente en esos momentos es cuando el corazón va a estar más alterado.
ahí vamos descartando cositas, chicos. Ahora sé que en esta ocasión también se puso nervioso por la cercanía de Time, pero obviamente no es lo mismo estar nervioso por eso a por una situación de peligro inminente, ¿saben? Donde alguien más está muriendo o algo así. Se le vinieron las memorias de Vietnam, güey. El Vietnam del futuro. เจ็บเหรอ เปล่าครับ Ay, no, se me hacen muy lindos juntos. แผลลึกอยู่นะครับ ตอนนี้หมอที่ห้องฉุกเฉินก็ยุ่งกันหมดเลย เดี๋ยวผมเย็บให้แล้วกัน หมอไม่ใช่หมอฉุกเฉินหรอกครับ ผมเป็นหมอสันขอใช้เย็บแผลหนะครับ ได้ค่ะคุณหมอ Bueno, claramente le ofrecieron que un interno se ocupe de esta situación, pero él no quiso. Ya puso sus ojos en Bible, en Great, y no lo culpo. Está bien bonito mi niño. Uf, lo sexy que se ve un doctor, Dios. Auxilio, sosteniendo una aguja así y con los guantecitos. ¡Ah! Así es, lo siento, tengo fetiches. Le está cosiendo. My cat. ¿A dónde se desviaron esos ojitos? ¿Qué está pasando? Hizo una evaluación de la mercancía en primera instancia. Me pones nervioso, bebé. เรียบร้อยครับ ผมเคยเจอหมอมาก่อน คุณเดินชนผมบนวอร์ดอะ ขอโทษครับ ตอนนั้นคุณขอโทษผมไปแล้วนะ หมอชื่ออะไรครับ ผมชื่อทาม ผมชื่อ อัชรวิทย์ศรีวัฒน์สมบัติ Excuse me. ผมเห็นชื่อคุณในแจกันดอกไม้ที่คุณเอามาเยี่ยมคนไข้ Bueno, aparte del otro mensaje, había otro mensaje. Ahorita no me acuerdo. หมอนี่ความ Pero lo จำดีมาก mostraron นะ al comienzo de este episodio. มาล้างแผลทุกวันนะครับ ตัดใหม่หลังจากนี้7 วัน มาให้ผมตัดให้นะ Pero no lo expongas. Excusas, excusas. Tú síguele la corriente nomás. Ambas sabemos lo que está pasando aquí. หมอครับ ผมขอถามอะไรอีกอย่าง หมอเคยเจอคนไข้ที่มีอาการ มองเห็นอนาคตได้ไหม ก็มีบ้างครับ ในคนไข้จิตเวชหรือว่าคนไข้ที่สับสนหรือว่า ทำไมล่ะครับ En la sala de เปล่า psiquiatría. ครับ ขอบคุณที่มาทำแผลให้ผมนะครับ Fue un gusto para él, créeme. ¡Qué guapo es! My cat. Estoy amando a la parejita. Este es el que hacía de ti, ¿verdad? ¡Ay, está con bigotito! En Dead Friend Forever. ครับสวัสดีครับ ไม่เจอโทรศัพท์ผู้ตายแถวนี้เลยใช่ไหม ไม่เจอเลยครับสารวัตร Esperen. เราติดต่อญาติผู้ตายได้ใช่ไหม
ติดต่อได้แล้วครับ ผมให้เขาไปที่นิติเวชแล้ว ¿Ese es Tyrell? ¿Lo mató? โอเคขอบใจมาก Porque ese es el mismo lugar. El piedrazo que le dio lo llegó a matar. No puede ser. Güey, Great está metido en otro lío entonces. Se salvó del asesinato de la señora y ahora esto. Pero pues el muchacho merecía, ¿ok? Fue en defensa propia. ¿O es otro cuerpo? ¿Qué encontró? El arma del delito. พี่สมควรครับผม Ay, no. Su ADN va a estar ahí. ช่วยกันดูด้วยนะเดี๋ยวมีวัตถุพยานอย่างอื่นปะปนกัน 4. Tenía que ser 4. คนไปที่ Esperen, ahora que me estoy dando cuenta, tenemos 2 situaciones que pasaron en ese mismo lugar, 2 asesinatos, mejor dicho. Bueno, si es que Tyrell realmente murió, lo cual dudo. Entonces esta escena no necesariamente es, o sea, ese cuerpo no necesariamente es de Tyrell. Puede ser el de la primera escena, la persona a la que Tonk la mató. Mi cerebro, Dios mío, ahorita está trabajando a 1000 por hora. น้องชายผมอยู่ไหนครับ En otra vida, güey. En otro universo. Si es que T no hubiera cometido las tonterías que hizo. Y ahora es irónicamente policía. พี่ชายของผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับ El cuerpo que encontraron es de... ผมอยากเจอน้องชายผม Es de su hermano. Pero estoy casi segura que fue... Quiero ver. O sea, no quiero ver un cadáver, no, pero quiero saber quién es. ยืนยันใช่ไหมครับวันนี้คือน้องชายคุณ Pero él mismo lo mató. Estoy casi 100% segura que era él el del comienzo. No me quedo. Estoy muy confundida. My God. Cómo le cambia la cara el bigotito, casi que no lo reconozco. Pero no podía dejar de contestar. ¿Se está intentando comunicar con Tyrell?วิวบอกเราว่าคนนี้เข้าไปช่วยวิวคือเกดอะขอบคุณเกดมากเลยนะ
¿Sí está viva? Ok. อะไรเราก็เป็นห่วงวิวเหมือนกัน Ok. Al menos actuó después. Entonces sí la tenía encerrada. Bueno, igual de grave, o sea. ว่าแต่เกดเข้าไปเจอวิวได้ยังไงนะ ไอ้เติ้ลมันบอกเราว่ามันขังวิวไว้ที่ห้อง เราแย่งกุญแจรถของมันมาได้ แล้วก็มีคีย์การ์ดเข้าคอนโดมันพอดี แกไม่ได้โดนแต่ต้นทำอะไรใช่ไหม ก็นิดหน่อย Sí, güey, ese piedrazo no era suficiente para matarlo. Bueno, hubiera sido que sí, pero pues no. Así que definitivamente esa escena del crimen era por el cuerpo del hermano de Don Cla. จะไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายกับกักขังหน่วงเหนี่ยว เราว่ามันต้องหนีความผิดแน่ๆเลยอะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไตเติ้ลมันหนีไปไหน ถ้า Ahora desapareció. อย่าลืมบอกมันให้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะ อืม ขอบคุณเกดมากนะ Ahora existe el peligro de que quiera vengarse de Great. El carrazzo. ¿Cuántos carros tiene? เติ้ลไอ้เกดมึงกล้าหักหลังกูได้ไงวะ ไม่ได้หักหลังมึง Perdón. มึงกำลังจะฆ่าไอ้โดมกูต้องห้ามเปล่าวะ ใครบอกมึงวะกูจะฆ่ามันนะ คนดีๆที่ไหนเขาจะเอา Dijiste ahogar. เพื่อนที่สลบอยู่ใส่หลังเราไว้เติ้ล Eso de ahogar pasó en el futuro que él vio, ¿verdad? O sea que para Tyrell él no lo llegó a decir. มึงกำลังจะฆ่ามัน มึงจะใส่ร้ายกูได้เลยไอ้สัสปล่อยกูไอ้เติ้ลไอ้โอ้ย Dios mío, este güey no tiene vergüenza en la cara. ¡Au! Ay, güey, están en un ascensor de autos, me parece. Eso. Dale, hombre mío. Ay, no. ¡Au! Maldito asesino. Y luego dice que no. มึงใครวะ Ok, llegó nuestro héroe, pero ¿qué hace aquí? ¿Y cómo entró? ¿Viven en la misma residencia o algo así? Eso, dale más. มึงไปเลยนะ ไป มึงเจอกูแน่ไอ้สัส Justo lo que me temía, va a querer vengarse. El hombre de mi hombre vino a rescatarlo. เป็นไรไหมเนี่ย วันนี้หมอไม่ต้องอยู่หรอก Miren esos portes, por favor. ไม่บ้านหรอก เป็นหมอก็ไม่จำเป็นต้องกินนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลานะ พอดีว่าหมอมาหาเพื่อนแถวเนี้ย Ok. อ๋อ ¿Estuvo siguiendo? La cara de culpable. หมอไม่ต้องรู้หรอก Un mal amigo. ขอโทษแล้วกันที่ถาม ก็แค่เป็นห่วง Oh. หมอไปหาเพื่อนเถอะ
ตอนนี้ผมไม่เป็นไรแล้วแน่ใจนะว่าไม่อยากมีเพื่อนอยู่ด้วย ถ้าคนนั้นมากลับมาอีกจะทำยังไง Y bueno, ¿qué บอก quieres? ไม่มีหรอก ¿Ir a dormir con él o cómo? เดินไปแป๊บเดียวได้ Ay, pero agradezco su intención, güey. Es muy lindo intentando acercarse a Great. ¿Qué? งั้นเราแลกไลน์กันไว้ไหม Esa ya nos la conocemos, ¿eh? เดี๋ยวต้องการ Para nada sutil el muchacho. เดี๋ยวต้องการความช่วยเหลือ Sí, claro, ajá. ¿Será que Great capta estas indirectas? ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร Amo cómo se pone tímido. Tipo, ไม่สะ la ดวกก็ไม่เป็น cagué. ไรให้หมอกลับแล้ว Ahorita se la dice. Se la dice. Se la dice. เดี๋ยว Ok. Vamos un paso más adelante. Saben que nosotras claramente aprovecharíamos ese QR para agregarlo a Line también. %, identificada, 0% ofendida. 11 de nuevo. 11 y 1. Ay, ya me confirmaron que este es Akira, la gatita del Bible. ¿Alguien está intentando hackear o algo así? ¿Fue la chica? Es la que está más tranquila. Sí fue ella, ¿verdad? Ya sabía yo que ella iba a estar haciendo ciertas cosas. Iba a estar moviendo sus fichas en secreto. Estoy muy confundida. Parece que realmente está sufriendo la pérdida de su hermano. ¿Y si no era él? Ay, cómo me hace dudar, güey. Yo estaba casi segura de que era él. Ouch. Ouch. ตามหาเจอหรือยังว่าใครเป็นคนแฮ็กเว็บพนัน ยังหาแฮกเกอร์ไม่เจอครับกำลังเร่งตรวจสอบกันอยู่ มันเกิดขึ้นได้ยังไง เป็นเพราะคุณเอากำไรไปขยายเซิร์ฟเวอร์โดยไม่แจ้งหุ้นส่วน เรื่องนี้ผมเคยเตือนคุณแล้วนะครับ ผมต้องแจ้งท่านประธาน ไม่เราจัดการเอง Oh my god. Si saben lo grave que es esto para él, ¿verdad? Porque siempre está tratando de mostrar lo capaz que él y su potencial para la familia, y ahora que recién está entrando a ocupar el cargo de dirigir este lugar y ocurre esto, ¿me entienden? O sea... Y mientras el pobre Tonkla... Bueno, ya no sé si pobre o no, ya no sé qué pensar. Le gritó en un momento como esto. Claro que el otro no sabe.
Pero... Dios. No, güey, él realmente está sufriendo por su hermano. Wow, el acting. Uf, uf. Joyitas de actuaciones con esta serie. Y bueno, no se esperaba menos del avión Cloud. เชิญครับ La música que veníamos escuchando pero en vivo. Wow, me encantó.ใจร้อนไปหน่อยนะกรณ์เพิ่งเข้ามารับงานจากพ่อก็ทำหุ้นส่วนก็เสียรายได้ซะแล้ว ¿Qué era eso? ¿Un caballo? ¿Tendrá algún simbolismo?อาสืบมารู้แล้วว่าหุ้นส่วนได้จ้างแฮกเกอร์เป็นใคร ใครนะครับ เสียวันชัย Wan Chai. แล้วผมควรจัดการยังไงต่อครับ ¿Él es el tal Wan Chai? ก่อนก็ต้องเรียกวันชัยมาคุย ว่าเกิดปัญหาอะไร แล้วก็หาข้อตกลงกัน แต่วันชัยมันเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอาก็เลยหาทางออกที่ง่ายกว่านั้นให้ ยังไงล่ะครับ Lo mandó matar. ก็จะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะ Sí, con aprender se refiere a matar gente, pues claramente experiencia no tiene. Hola chicos, vengo del futuro porque pues lamentablemente cometí un error y la versión que vi era la que tenía censura, así que habían un par de escenitas que no vi. Me terminé enterando por TikTok porque hablaban de una escena de Buzz y yo no vi ninguna escena de Buzz, entonces busqué más a fondo y sí, efectivamente hay otro video con una duración de 2 minutos más o menos. O un poco más creo, no sé, pero el punto es que estamos aquí para reaccionar a esas escenas. No sé si esta reacción la voy a poner al final del episodio o en el lugar que debería corresponder, pero pues bueno, creo que ya encontré la partecita que faltaba. En sí hay 2 escenas, una es la del comienzo en la que Time recibe una llamada de... Esperen, voy a ver el nombre porque no me acuerdo. Pian se llamaba. Entonces, para este momento que ya he visto el final, pues mi teoría es que ella es la chica del final, la chica que aparece al final, la que está infiltrada en el departamento de inversiones de la familia de Grey. Creo que eso es lo único que puedo añadir respecto a esa escena, es mi única teoría por el momento. Bueno, ahí matan al supuesto Wan Chai. Entonces él realmente fue el culpable de lo del hackeo, ¿verdad? Ahora quizá la chica que está infiltrada no tuvo nada que ver en eso, pero quizá aprovechó el momento de desesperación de todos para que nadie se dé cuenta de que ella también está haciendo lo suyo. Pues otra opción es que él también haya estado trabajando con ellos.
Entonces ella es la novia. Ok. ไม่ต้องเครียดแล้วนะคะ Es la tal Fasai, ¿verdad? La persona con la que estaba hablando entonces era su padre, supongo. Por lo cual claramente esto es un compromiso por conveniencia. Porque le dijo tío, así que con su... O sea, el papá de Korn y el papá de Fasai deben ser como amigos, socios. ฟ้าพอจะรู้ไหมว่าพ่อของฟ้าจัดการเรื่องหุ้นส่วนคนนั้นยังไง ไม่รู้หรอกค่ะ แล้วก็ไม่ได้อยากรู้ด้วย Supongo que lo ไม่ต้องคิด sospecha. มากหรอก แล้วถ้าวันหลังมีปัญหาแบบนี้ก็โทรหาฟ้าได้เลยนะ ขอบคุณครับ Así que va a ser una escena en sí hétere. Diablo, señorita. ¿Será que ella sabe de la existencia de Dongla? Porque hay personas que, a pesar de saberlo, pues con tal de que mantengan las apariencias. Otra vez. Otra vez. Qué manía esta de recibirme con el traserito de Bass. Esperen. ¿Dónde puso la mano? Ah, ok. My God. No, pues así una con ganas se convierte en actriz, ¿eh? Diablos. Oh my God, esa no es la única. Y allí es cuando estaba... O sea, él pasándola mal y el otro en su... Bueno, pero está comprometido con ella. ¿Él sabe? Sí, ¿verdad? Porque mencionó a Fasai delante de él cuando su papá le preguntó dónde estaba. Así que técnicamente él es el amante. Güey. Y bueno, ya, de ahí viene lo que ya vimos. Afortunadamente, gracias a TikTok me enteré que me estaba perdiendo de ciertas escenas, chicos. Ya tenemos una información más completa de lo que estaba pasando. Yo conocí a Fasai. Conocimos un poco de su personalidad también. Al parecer ella tiene conocimiento de todo lo que hace su padre, o al menos tiene una idea, pero pues simplemente prefiere no saber, no le importa, mientras ella viva tranquila y en su burbuja. Al menos eso es lo que parece superficialmente. Supongo que ya la iremos conociendo más a fondo más adelante, quién sabe, y por ahí también nos enteramos de que ella también sabe de la relación de Korn con Dongla. Creo que podría ser una posibilidad, porque usualmente personas con ese nivel de dinero y poder pues tienen bastante información usualmente. Pero bueno, chicos, nada, yo los dejo con la continuación de la reacción. ¿Y si al final la ship real son estos dos? Sí, por los distintos problemas que están atravesando tanto Dongla como Korn, al final se separan y luego... Puede ser, ¿eh? De parte de él parece haber cierto interés. ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับสบายดีคุณไม่ต้องห่วงหรอกแล้วอีกอย่างผมอยากให้ความมั่นใจคุณครับ
ว่าผมจะตามหาคนที่ทำลายน้องชายคนนี้ได้หาได้แล้วไงต่อเขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตัดสินโทษจำคุกข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับผมเคยเห็นคนอื่นฆ่าคนนะอย่างมากไม่ติดคุกแค่10 ปีสุดท้ายแม่งก็ออกมาใช้ชีวิตปกติได้ครับในกระบวนการยุติธรรมของคุณนี่มันยุติธรรมจริงปะวะยังไงก็ขอบคุณที่แวะมาหานะครับ Se me acaba de venir una teoría a la cabeza que podría conectar las dos escenas que no tenían sentido para mí, pero creo que se las digo al final, ¿vale? Es con respecto a Tom Clay y a que sea el asesino de su hermano. La chica consiguió la información. ¿A quién? ¿Para quién trabaja? ¿Es la silueta de Time o me parece? Güey, esa espalda, esos brazotes, ese traserito. Ese perfil. Estoy segura al 99.9999% y eso se conectaría con el hecho de que en la primera escena del primer episodio lo estuvieran persiguiendo. Precisamente el lugar en el que está el departamento de inversiones de la empresa del padre de Great. ¡Güey! Oh my god, esto se pone cada vez más interesante. Y uno aquí tratando de armar, unir cabos, mejor dicho, armar las piezas. Ahora, antes de que se me olvide, les digo la teoría que se me está viniendo a la mente respecto a Tom Clay. Porque, como les digo, yo estoy segura de que era él el de la primera escena. Y además el cigarro. O sea, ya, esta es mi teoría. Al igual que en el episodio 1, la primera escena que nos muestran antes de la intro es del futuro. Entonces, esa escena no es del asesinato de su hermano. Quizá es él tomando venganza por el asesinato de su hermano. Entonces ahí tendría sentido de que él estuviera matando al asesino de la misma manera en que él lo hizo con su hermano, o sea, usando una piedra. Ahora, otra cosa que fortalece o alimenta esa teoría es que en este episodio, en esta casi última escena, nos empiezan a mostrar que Tom Clay no confía en la justicia, y bueno, creo que como muchas personas. Entonces tiene bastante sentido que en algún momento, en cierto momento, él decida tomar justicia por sus propias manos. Entonces, ahí ya siento que estoy en lo correcto, pero no sé, también siento que cualquier cosa puede pasar. Ahora, volvamos a la última escena, a la última toma del episodio. Claramente era Time, estoy también 99.999% segura. Y como les digo, también tendría sentido respecto a lo que vimos el episodio pasado. Ahora, ¿qué es realmente él? O sea, sabemos que su profesión es cirujano, entonces, ¿cómo llega a tener interés en robar la información de la empresa del padre de Great? ¿Por qué? ¿Tendrá algo que ver con la razón de que no tenga a sus padres? Quizá ellos murieron a causa de algo que hizo esa empresa o algo así, ¿me entienden? Porque policía evidentemente no es. O sea, hay personas que tienen dos profesiones, pero no, güey, ambas profesiones, o sea, policía y cirujano, son demasiado demandantes para llevar ambas a cabo, entonces no. Creo que podría ir más por el lado de algún asunto personal que él tiene con ellos.
Ahora, sabiendo eso, ¿será que se acercó a Great con otra intención? Porque recordemos que vio su nombre completo. Entonces puede que él se haya acercado a Great sabiendo perfectamente el hijo de quién es y precisamente para obtener más información. No lo sé, Rick. También existe la posibilidad de que no sea así, si es que no se supiera quién es el real dueño de la empresa, pero eso es casi imposible, ¿verdad? Esa información está en internet, así que no, claro que no. Y a mí que me había parecido tan linda la manera en que se acercó, güey. Pensé que había sido amor a primera vista. Bueno, así como amor tampoco, pero pensé que lo había atraído a primera vista, ¿me entienden? Igual las escenas fueron muy bonitas y graciosas también. Siento que con esas escenitas nos dieron cierto respiro para todo lo que conlleva la serie en sí, porque la serie es bastante cargada. O sea, cargada de todo, de información, de emociones. El tono en sí, en general, de la serie es bastante pesado. Entonces, ¿me entienden? Fue bastante refrescante ver ciertas escenas cute el día de hoy, aunque al parecer hay otro objetivo de por medio. Pero de todos modos fue disfrutable en el momento. ¿Qué más me estoy olvidando? Ya les dije cómo va evolucionando mi teoría respecto al funcionamiento de todo esto. En resumen, creo que la cosa está directamente relacionada al corazón y por lo tanto lo de ver el futuro estaría ocurriendo en momentos en los que él se siente en peligro inminente o demasiado nervioso o en una situación de vida o muerte, ¿me entienden? Pero también estaría ocurriendo en momentos totalmente random, por así decirlo, actuando de alguna manera como alguna enfermedad cardíaca. Ahora, en cuanto a su amigo, o sea, Tyrell, ya descubrimos qué clase de fichita es, ya vimos sus verdaderos colores. Es literalmente un delincuente, o sea, estuvo 2 veces a punto de matar a alguien, primero a Dome y luego al propio Great, o sea, lo estaba ahorcando. Bueno, no sé si ahí su intención fue matarlo, pero no me sorprendería, la verdad, porque tomando en cuenta la manera en que reacciona cada vez que se siente amenazado, pues uno ya se puede hacer una idea de qué esperar. Ese güey literalmente debería estar tras las rejas, pero no sé si Great se atreva a hacer lo correspondiente para lograr eso. Ya hemos estado empezando a ver ciertos otros matices en el personaje de Great. En situaciones de mucho estrés puede llegar a ser un poco cobarde. Lo vimos en la primera ocasión en la que él huyó de la escena del accidente. Cuando se enteró de lo que Tyrell había hecho, no le dijo nada, simplemente le siguió la corriente y se rió del asunto. En esta nueva ocasión también con con el intento de asesinato de Dome, él se iba a ir del lugar sin hacer nada, o sea, iba a dejar a Dome ahí en manos de Tyrell, si no fuera porque Tyrell pues quería que Great lo ayude, ¿me entienden? Es como el tipo de persona que suele huir de los problemas. No digo que sea completamente así tampoco, pero es como que la primera reacción que le nace ante ciertas situaciones que se le presentan, ¿me entienden? Ahora obviamente con la segunda oportunidad pues ya tuvo la oportunidad de hacer mejor las cosas. En este episodio lo demostró yendo a ver a View y liberándola, rescatando a Dome, llevándolo al hospital. Entonces, ¿me entienden? Es probablemente un aspecto de él que va a ir mejorando con el tiempo. A medida que avance la historia, probablemente eso sea parte de su desarrollo de personaje. Ahora, ¿de quién me falta hablar? De Korn. Bueno, el muchacho está en una situación bastante estresante ahora mismo porque, pues, como les dije, es la primera misión que tiene en este nuevo puesto que le dio su padre y prácticamente falló, o al menos él va a sentir eso, va a sentir que fracasó, que decepcionó, y es todo lo que él ha intentado evitar durante todo este tiempo. Entonces obviamente es duro para él. Ahora, tanto esa situación como lo que le está pasando a Tongla probablemente originen muchas discusiones o problemas en su relación, y probablemente poco a poco se vaya deteriorando, porque si no me equivoco el día de hoy nos intentaron demostrar que hay cierto interés de parte del policía, que no me acuerdo cómo se llama, hacia Tongla. Entonces, ¿me entienden? Muchas cosas pueden pasar ahí, chicos.
Ok, creo que eso es todo, ya no lo voy a alargar más porque luego me demoro la vida en editar, Dios mío. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo es así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.